Bueno, en una carta apostólica, el Papa Francisco anunció que permitirá a los sacerdotes absolver del pecado a las mujeres y a los médicos que hayan practicado abortos. Aún así indicó que es un pecado grave porque con esta práctica se pone fin a una vida humana inocente. Queremos conversar sobre esta decisión del Papa Francisco. Vamos a conversar a esta hora con el arzobispo auxiliar de Santiago, Fernando Ramos. Obispo, gracias por recibirnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Obispo, ¿qué cambia con esta decisión del Papa Francisco que ha anunciado precisamente cuando termina este año de la misericordia y lo pone al final de esta carta apostólica? En realidad no es un cambio significativo en el sentido de que la apreciación que tiene el Santo Padre acerca del aborto sigue siendo el mismo, al decir que es un pecado grave. Lo que sí favorece más las posibilidades de reconciliación y perdón de aquellas personas que han cometido este pecado y de poder acercarse a una reconciliación más profunda y más rápida con el Señor. Ahora, claro, esto es una señal del Papa en este año de la misericordia que quiere acercar más a Cristo y ponerlo, digamos, sin tanto intermediario, porque antes era el obispo el que tenía que perdonar este pecado y ahora cualquier sacerdote podría hacerlo. ¿Cambia el derecho canónico en ese sentido? No es tan así, en realidad, no, en realidad el obispo era el quien concedía a distintos sacerdotes esta facultad para perdonar este pecado. En la iglesia de Santiago, desde fines de los años 80, lo tenían todos los sacerdotes, de manera que aquí en Santiago no cambia la práctica frente a esta circunstancia. Lo que ha hecho el Santo Padre es extenderlo a todos en la iglesia universal, de manera que se favorezca más fácilmente la posibilidad de que se reconcilien con el Señor aquellas personas que han cometido esta situación. Monseñor, esto de parte de los sectores más conservadores puede ser criticado, este gesto del Papa, que ya ha tenido otros gestos. Recordemos lo que pasó también con los divorciados, que también les permite la comunión en ciertos casos. ¿Cómo es la posición del Papa frente a los grupos más conservadores de la Iglesia? En realidad el perdón, la misericordia, la reconciliación son elementos fundamentales del Evangelio. No es que sea un elemento de un sector de la iglesia. Si hay sectores que no se sienten cómodos con un llamado a la misericordia y al perdón, tienen que reestudiar o reformular su percepción y su interpretación del mensaje de Jesucristo y de la praxis concreta en la vida de la iglesia. Lo que está haciendo el Santo Padre es enfatizar una vez más el valor de la misericordia y el perdón. Ahora, Monseñor, la posición de la Iglesia, y lo dice el Papa en esta carta, no cambia respecto al aborto, y aquí en Chile estamos debatiendo esta interrupción del embarazo bajo 3 causales. Todavía no sabemos si va a tener alguna urgencia este proyecto, pero no es una puerta que se abra. No, al contrario, el Papa reafirma la posición que ha tenido la Iglesia y los papas precedentes de afirmar que el aborto bajo ninguna circunstancia puede ser permitido porque significa la muerte de un ser inocente y, por otra parte, los estados, las naciones no pueden dejar una indefensión jurídica a cualquier ser humano y particularmente a aquellos que son más débiles, que son aquellos que están dentro del vientre materno. Ahora, Monseñor, yo le hablaba y mencionaba la comunión para los divorciados, que también en ocasiones el Papa ha dicho que podía darse. Esta apertura cuando él habla de los gays, que él no es nadie para condenar a ningún gay. ¿Son posturas más disruptivas dentro de la Iglesia Católica? El Papa en realidad no ha dicho que se puede dar la comunión a los que están los divorciados vueltos a casar. Lo que ha dicho es que pueden haber circunstancias que ameritan un discernimiento y que esos son el llamado que el Papa hace a que en determinadas circunstancias específicas puedan discernir con mayor claridad y en conciencia la cercanía a la comunión de algunas personas. Entonces el Papa lo que quiere hacer y focalizar es cuál es la percepción que tiene la Iglesia frente a situaciones especiales de que nadie se sienta alejado del mensaje y de la cercanía de Jesucristo. El mensaje del Señor y el reino de Dios es para todos. Y hay circunstancias que pueden ser a veces muy complicadas, pero que también
aquellas personas que viven en ese tipo de circunstancias pueden aceptar y recibir al Señor como el Señor de la vida, que los acompaña en su existencia. Monseñor, dentro de las posturas que el Papa se ha abierto por lo menos a hablar, a discutir, está también la posibilidad de que las mujeres puedan acceder al diaconado. ¿En qué está esa intención del Papa o por lo menos ese tema que puso a la discusión? No conozco bien. Tengo entendido que el Papa habría estipulado la creación de una comisión que discutiera, porque efectivamente en los primeros siglos cristianos hubo la práctica de mujeres diaconisas, pero que no eran, por lo que se ha estudiado hasta el momento, no eran personas que participaban del sacramento del orden, sino más bien eran personas que estaban al servicio pastoral de algunas actividades del obispo en determinadas ciudades del antiguo Imperio Romano. Entonces el Papa lo que quiere, entiendo, es reestudiar y ver en qué medida se puede replantear este tipo de ministerio dentro de la Iglesia. Monseñor, ¿cuál es el balance que se hace de este año de la misericordia que el Papa inauguró en diciembre pasado, lo acaba de cerrar este domingo? ¿Qué ha ganado la Iglesia en este año? Ha sido un año muy fecundo. Yo tuve la oportunidad de hace algunos meses de participar en un encuentro internacional en Bogotá, donde distintos representantes de la Iglesia latinoamericana fueron dando testimonio de lo que significaba este año la misericordia, y se puso de relieve una gran cantidad de actividades que se han hecho en todas partes y que ha permitido posicionar el mensaje de la misericordia como un elemento constitutivo de nuestra forma de ser cristianos y de la vida de la Iglesia. En ese sentido, la Iglesia ha ganado mucho al tener que no solamente reflexionar, sino también realizar actos de misericordia y transparentar este rostro de Dios, que es un rostro, antes que nada, un rostro misericordioso. Así que han habido muchas actividades muy hermosas. En Santiago, en particular, dentro de las miles de actividades que se han realizado, yo quisiera resaltar una que fue la visita de monjas de claustro, 50 religiosas, que fueron a visitar a la cárcel de mujeres, estuvieron medio día compartiendo con ellas. Fue un encuentro de cariño, de entusiasmo y de esperanza hermosísimo. Yo creo que eso es lo que expresa el valor de la misericordia, el que los seres humanos nos acompañamos uno a otro, y eso es expresión del amor de Dios por todos nosotros. Monseñor Ramos, uno de los temas en que la Iglesia tal vez ha perdido credibilidad entre los fieles ha sido luego de los abusos sexuales. ¿Qué está haciendo la Iglesia chilena en particular para recuperar esa credibilidad? Bueno, la Iglesia ha hecho un camino enorme en este sentido. Por una parte, ha establecido ya protocolos más claros para poder enfrentar este tipo de acusaciones. Hace un año y algunos meses, todas las diócesis de Chile publicaron las líneas guías que se llaman Cuidado y Esperanza, en que no solamente se establece cómo responder frente a situaciones de este tipo, sino que más bien estableció una política de prevención. Y en este momento, en todas las diócesis de Chile, se están estableciendo programas de prevención con los agentes pastorales. Solamente en Santiago ya hay más de 4.000 agentes pastorales que ya han tenido un programa, un curso de formación para prevención de abuso, y en Chile son más de 10.000 los agentes pastorales que en el momento están formándose y que van a seguir formándose otros más. De manera que se ha ido atacando el problema de ante un eventual caso que pueda darse, tener protocolos claros cómo actuar, y por otra parte hacer políticas y prácticas concretas de prevención para que estas situaciones no se vuelvan a repetir nunca más en la Iglesia y en ninguna parte. Nos hemos dado cuenta con todas estas prácticas y este trabajo que hemos realizado que lamentablemente el problema de los abusos sexuales es algo que está enquistado en la sociedad chilena. Al año se reciben en la Fiscalía alrededor de 18.000 denuncias de abusos sexuales contra menores de edad en nuestro país, y eso es algo que nos debe preocupar a toda la sociedad. Muy bien, Monseñor Fernando Ramos, arzobispo auxiliar de Santiago, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde, muchas gracias.